Lo que todos esperamos del terapeuta. Historia de la investigación sistemática en psicoterapia. Hay dos grandes mentiras en ese título. No todos esperamos del terapeuta las mismas cosas. Quiero que tengan eso en mente. Y tampoco voy a hacer una historia de la investigación sistemática en psicoterapia, sino que voy a hacer un pequeño recorte de mi tema de investigación. ¿Cómo elegí este tema de investigación? Hice una apuesta con Fabián Maero a ver cuál de los dos podía dormir más gente con sus respectivas charlas. Él ya hizo lo suyo ayer, hablando de conductismo radical, se durmió 20-30% en la sala. Así que espero ahora que quien se duerma tenga la gentileza de hacer o algo así, a ver cuál de los dos logra ser más somnífero. Hablando un poco más en serio, cuando la organización me pidió hablar de algo que yo eligiera, me pareció copado traerles un tema del que vengo trabajando hace 4 años y medio, ya casi 5. Quizá me conocen por mi tesis doctoral, pero no voy a hablar de la formación de los psicólogos las psicólogas en Argentina. Voy a hablar del tema que elegí cuando estaba terminando esa investigación y estaba volviéndome loco terminando esa tesis doctoral, que fue precisamente la historia de la investigación en psicoterapia, la historia de los esfuerzos de los y las psicólogas, particularmente en Estados Unidos, por cuantificar el cambio, por experimentar en psicoterapia, por determinar qué es lo que hace que las personas cambien y cómo mejorar, ¿no?, esas herramientas. Pero como dije, la charla va a tener dos partes. Lo que todos esperamos del terapeuta. Cuando yo me interesé por analizar históricamente cómo se empieza a investigar en psicoterapia, hice lo que en general hacen todos los investigadores, que es un estado del arte. Yo quería saber más, no soy clínico por supuesto, quería saber más sobre cuáles son los problemas, los debates contemporáneos en el campo, y me pareció interesante empezar por 3 fuentes distintas. Por un lado, cuáles son las encuestas y los relevamientos sobre los psicólogos clínicos más citados o considerados influyentes en el campo, estudios sobre cómo se autoperciben los terapeutas y qué distancia existe entre cómo se autoperciben y lo que realmente hacen en la clínica, y después trabajos más filosóficos o generales sobre problemas de investigación en psicoterapia, cómo cuantificamos el cambio, cómo controlamos variables espurias. Y lo que fui encontrando en los 3 tipos de trabajos era que todo me llevaba a Roma. Respecto a las encuestas de psicólogos citados como más relevantes, la docena hay literalmente 25 estudios sobre esto que encontré yo. Desde los 60 se está observando que se caen ciertas figuras clásicas, como Freud, en términos de relevancia y de inspiración de los terapeutas actuales, y ascienden algunos otros, como Beck, Ellis, Mahoney, Skinner y Rogers. De hecho, en la encuesta que hasta el día de hoy tiene mayor cantidad de encuestados, psicólogos y trabajadores de la salud mental, publicado en 2009, Rogers aparece como el psicólogo más influyente en la práctica contemporánea de las personas que intervienen en salud mental. Después, percepciones de los terapeutas. Independientemente, esto para mí es fascinante, es uno de los mejores estudios que he leído en los últimos 3-4 años. Un estudio de Toma y Cécero, también del año 2009, encuentra que independientemente de las teorías a las que adscriban los terapeutas, por supuesto de la muestra de este estudio, todos coinciden en intervenir desde posiciones rogerianas. El estudio lista unas 127 técnicas, no aparecen todas porque la tabla es interminable, 127 técnicas pertenecientes a 7 u 8 grandes marcos teóricos clínicos: humanismo, cognitivismo, teoría cognitivo-comportamental, terapia Gestalt. Y lo que encuentra este estudio es que de las 127 técnicas que existirían en psicoterapia, solo 23 son respaldadas y utilizadas por la mayor parte de la muestra de terapeutas, y de las 10 más utilizadas, 4 son técnicas específicamente rogerianas, que no se llega a ver ahí, pero es empatía, tratar de ver el mundo como lo ve el consultante, proveer apoyo positivo incondicional, ser congruente y clarificar el contenido emocional de lo que traen los consultantes a la sesión. De hecho, es interesante que la característica de empatía es la única que apoyan los humanistas, los psicoanalíticos o psicodinámicos, los eclécticos y los cognitivo-comportamentales. Independientemente de a qué teoría adscribamos, medio que todos hacemos lo que Rogers decía que había que hacer. En la frase que me parece más fundamental del artículo que estoy citando, dicen que las técnicas nucleares rogerianas de empatía, aceptación positiva y congruencia son las únicas que reciben apoyo independientemente de la teoría a la que adscriban los terapeutas. Y después el terapeuta del terapeuta. Esto es súper interesante a mi criterio también, porque
Cuando nos ponemos a ver cuántos realmente son rogerianos en el campo clínico a nivel internacional, ni hablar en Argentina, son muy pocos. En general son menos del 1% quienes dicen, "No, yo soy humanista, yo soy rogeriano, rogeriana". Pero cuando le preguntan a los terapeutas, cuando ellos tienen que hacer terapia, a quién buscan, qué características tienen que tener sus propios terapeutas, un estudio de Norcross que sintetiza 35 años de investigación sobre la terapia de los terapeutas encuentra que, independientemente que el terapeuta que estemos hablando sea el más conductista de la historia o el más gestáltico, buscan un terapeuta que sea abierto, flexible, que no se pase interpretando y culpando todo a mamá o a la falta de deseo materno, y que en definitiva lo que buscamos es una relación interpersonal con ese terapeuta, en la que se sientan afirmado o confirmado, apreciado y respetado por otro ser humano. No es lo único que buscamos, no quiero que sonar muy hippie, nos abrazamos y nos curamos de todo. Pero sí significa que nuestros propios terapeutas al momento de buscar ayuda, de alguna forma, están yendo inevitablemente hacia, otra vez, Rogers. Lo que van a decir todos, sobre todo los conductistas más rápidos que están en el público, eso no es ser terapeuta, eso no es ser rogeriano, eso es ser terapeuta y ya. Todos los terapeutas tienen que ser empáticos, todos los terapeutas tienen que ser congruentes. No lo niego, pero si hoy creemos que eso no es ser rogeriano, sino que es ser terapeuta, es por el impacto que ha tenido esta figura en particular en el campo clínico y en el campo de la psicoterapia. Cuando uno se pone a investigar a nivel histórico, encuentra que hay una relación inversa entre el impacto de la influencia por un lado y la popularidad por otro. Yo no empecé porque no hay mucho tiempo, pero si les preguntaba a ustedes cuántos conocen a Carl Rogers, van a haber pocos, imagino, y no lo voy a hacer porque no quiero que me falsen la premisa. Y los que lo conocen lo van a tener como un tipo hippie, de humanismo y abrazarse en comunas y cosas así. Y no se conoce mucho más. De hecho, si ahora salimos corriendo al stand de 3 olas, en los libros de psicoterapia y CBT y ROI y DBT, no se lo cita a Rogers. ¿Cómo se explica que todos los consideren tan influyente y relevante para su práctica y que ya no lo citemos? Bueno, los sociólogos de la ciencia tienen un término para explicar esto que se llama obliteración por incorporación o obliteración por digestión. Las ideas rogerianas planteadas a comienzos de la década de 40 se han vuelto un segundo sentido común para los terapeutas, al punto que ya no es necesario citarlo, de que ya nadie puede discutir, porque es conocimiento común, que el terapeuta tiene que ser empático, tiene que ser congruente, tiene que intentar lo más posible leer el mundo desde los términos del consultante. Vamos a ser populares con esta filmina. Mucha gente también cree que Freud ha sido el padre de la investigación en psicoterapia. Si han leído las obras de Freud, como asumo que el 95% de quienes nos formamos en la pública lo hicimos, y recuerdan los historiales freudianos, Freud no parece una persona particularmente empática, recuerda las intervenciones que le hace a Dora. No hay que ser feminista particularmente para darse cuenta que es un horror ese caso, pero aún hay más, porque quien leyó el caso Juanito, donde Freud lo sienta a Juanito y le pone una luz en la cara y le dice, vas a reconocer que el falo del caballo es un símbolo, eso no es practicar la aceptación incondicional. Pero el punto que quiero destacar es que Freud estaba directamente en contra de la investigación empírica en psicoterapia, fuera experimental o naturalista. No en los términos que lo entendemos hoy, porque eso tiene una distorsión, por supuesto, pero ni siquiera en los términos que existían cuando Freud estaba vivo. Sal Rosenzweig, que era un investigador postdoctoral en el Worcester State Hospital en mediados del 30, se le da la idea de realizar experimentos con perros y con seres humanos sobre el concepto freudiano básico de represión. Es mucho más complejo, pero sintetizándolo, el tipo, como todo estudiante postdoctoral, emocionado, le manda los artículos a Freud, y Freud le responde con esta carta, que es real, no es apócrifa, soy historiador, sé de lo que hablo. Y Freud le dice a Rosenzweig, he examinado sus estudios experimentales acerca de la verificación de proposiciones psicoanalíticas con interés. No puedo poner mucho valor en la confirmación que otorgan, porque la abundancia de observaciones confiables en las cuales estas proposiciones descansan las hacen independientes de verificación experimental. Aún así, no van a hacer daño. Narrador, lo hicieron. ¿Hago esto para criticar a Freud o que sigamos? No. En parte porque Freud era un hijo de la época, y en parte porque lo que está proponiendo, no sé qué se ríen, era un hijo de la época, o sea, no es que su madre es la época, ¿se entiende? Es simbólico, muchachos. Claro.
Es un hijo de la etapa victoriana. Bueno, tampoco causa tanta gracia. Eh, Freud está de alguna forma demostrando que existe un conflicto. Existía en la época victoriana, existía a comienzos del siglo XX y existe hoy una tensión, un conflicto entre eso que tiene de privado y de sagrado el vínculo terapéutico, como lo experimentamos los consultantes, y la necesidad de explorar qué sucede dentro del consultorio. Me parece que, y ahora estoy hablando no como historiador, sino como persona que ha recurrido a la psicoterapia, que a mí me enerva sentir que hay alguien del otro lado de la puerta, o que hay ruido, o peor, que hay alguien con la oreja pegada, mi madre, ¿no? Con la oreja pegada y escuchando que le estoy echando la culpa de todo. ¿Por qué me nos molesta? ¿Por qué sentimos con invasión de la privacidad que alguien entre de repente al consultorio? Porque apostamos a que es un vínculo, podéis decirle sagrado es muy fuerte, pero sagrado en un sentido secular. Es un vínculo privado, es un vínculo que se da en una atmósfera en la que nos sentimos seguros de ser aceptados independientemente de lo que digamos y de lo que comuniquemos. Pero a la vez, como la psicoterapia es una praxeología, es lo que la mecánica es a la física, o lo que la medicina es a la biología, requerimos estudiar cómo se da ese proceso y requerimos estudiar los resultados. O sea que Freud no estaba tan errado, sí estaba errado en sentir que ya estaba y el tipo era un capo y ya había confirmado todo, pero los fenómenos clínicos son hipersensibles porque a veces cuando se observan cambian, y si no se observan no podemos saber cómo cambian. Hay diversas técnicas de registro sobre lo que pasa dentro del consultorio. Ayer Moretti hablaba de los sesgos sociocognitivos. Por un tema de cableado neuronal tendemos a encontrar confirmaciones y desestimar falsaciones, a buscar corroborar nuestros diagnósticos y no refutarlos. Y por último, existe una percepción defectuosa porque faltan estudios sobre la distancia entre lo que dicen que hacen los terapeutas, sí, sí, yo soy conductista, y lo que hacen en la realidad. Tu madre quizás tiene que ver con esto. No me la agarro con la conductista porque sí, porque esto es psico al sur, pero pasa también en cualquier orientación teórica. Y esto sí está estudiado. Lo poco que hay indicaría que una cosa es lo que el terapeuta dice que es y lo que dice que hace, y otra cosa es lo que efectivamente hace. Recuerden la tabla de hace un par de diapositivas. El psicoanalista se percibe como psicoanalista, freudo-lacaniano, pero si el consultante le dice, me acaban de golpear en la calle, ni el psicoanalista más rápido va a decirle, es mentira. Va a intentar validarlo, al menos al comienzo. O sea que hay una tensión fuerte entre clínica e investigación. Todo esto también me sugirió que Rogers, en particular, una buena figura para estudiar el inicio de la investigación en psicoterapia, porque si es tan influyente, si todos parecen que intervienen desde posiciones rogerianas, al menos en un sentido general, algo tiene que haber hecho este tipo para contribuir con el campo. Antes que sigamos, yo les tengo que pedir, a partir de ahora, que apaguen sus... que se olviden por completo de lo que saben sobre psicoterapia. No del todo, porque si no, no van a entender lo que sigue, pero olvídense de condicionamiento, olvídense de exposición, de Wolpe, de Lacan. Imagínense que está en la década de 1930 y hay solamente dos orientaciones teóricas: conductismo de laboratorio y psicoanálisis freudiano. Imagínense que la psicología clínica, entendida como sentarnos en privado con alguien que tiene ansiedad o una fobia o lo que sea, es algo que solo puede hacer un psiquiatra, un médico formado en psiquiatría. Imagínense que la forma que tenemos de llevar el tratamiento es simplemente dialogando, explorando qué creencias tiene el consultante y recomendándole cosas. ¿Tiene miedo al perro? Se morder por un perro. ¿Tiene neurosis obsesiva? Bueno, es un problema cerebral. Imagínense que no hay estandarización de tratamientos, que cada uno hace lo que quiere. Imagínense que hay mucha dependencia sobre la propia memoria, que por ahí durante toda la sesión el psiquiatra no toma ninguna nota y cuando el consultante se va, anota 2 oraciones. Y eso es la historia clínica. Y por supuesto, imagínense que no hay ningún intento ni sensación de necesidad de registrar objetivamente lo que está pasando dentro del consultorio. Ninguna forma de grabar, ninguna forma de registrar, ninguna forma de bajar a un medio que luego sea reproducible. ¿Se olvidaron de todo lo que sé en psicoterapia? Ahora se acuerdan solo de esto. Recién en este contexto es que tiene sentido hablar de la contribución de Rogers a la historia de la investigación en psicoterapia. En historia en general no decimos que alguien fue el primero en algo porque viene dentro de 20 años un estudiante predoctoral que encontró una fuente que refuta lo que dijimos y quedamos como unos boludos. O sea que Rogers, yo no voy a decir en público y mientras están grabando que fue el primero en algo, pero si su relevancia y su impacto alcanza
hasta la tercera década del siglo XXI, es porque realizó contribuciones en 3 ámbitos fuertes en psicoterapia. Respecto a este problema teórico que yo mencionaba sobre la mera existencia de 2 marcos teóricos, a grandes rasgos, conductismo y psicoanálisis, a mediados de los años 30, el aporte de Rogers es ampliar conceptualmente la psicoterapia, la psicología clínica, para que incluya al counseling, entendido en esa época como la psicoterapia para estudiantes universitarios, usualmente sobre ansiedad o depresión, pero en contextos universitarios, sería como la psicopedagoga de un colegio secundario, pero en la universidad. Y también que la psicología clínica incluya la psicoterapia, o sea, que incluya lo que hacen los psiquiatras y que incluya lo que los psiquiatras dicen que solo ellos pueden hacer. Y en segundo lugar, una redefinición bastante original de ideas que ya existían, en particular ideas psicodinámicas, ideas sobre la importancia del vínculo terapéutico para la mejora del consultante, pero reempaquetarlo todo en un modelo bastante novedoso, un modelo llamado psicoterapia no directiva o centrada en el cliente. Respecto al problema metodológico, el problema interprofesional, el problema de la relación entre los psicólogos clínicos y los psiquiatras, Rogers es uno de los primeros que choca directamente con el gremio, no con un psiquiatra en particular, sino con el gremio, al disputarles el ejercicio exclusivo de la psicoterapia, e incluso es, en esto sí, el primer psicólogo clínico que es elegido como director de institutos en los cuales, por ley, solo podían ser los psiquiatras los directores. Rogers también redefine los límites de ambas disciplinas porque una de las críticas comunes de la psiquiatría de la década del 30 era que mientras la psiquiatría se encargaba de neurosis y problemas, entre comillas, profundos, la psicología clínica se encargaba de cuestiones superficiales, sin ir a la raíz. Rogers dice que la psicoterapia se encarga de cualquier problema sobre la salud mental, sea grave, o sea sencillo, sea profundo o sea ligero. Y es Rogers también el que empieza a pugnar por elevar el listón de la calidad del servicio que se brinda. ¿Qué forma tenemos, dice Rogers, para arrancarle a los psiquiatras en la disputa, arrancarle a los psiquiatras la psicoterapia de sus manos? Ser mejores que ellos, ser más eficientes, ser más efectivos. Y para eso tenemos que lograr corroborar nuestros éxitos terapéuticos. Tenemos que poder demostrar que lo que hacemos es mejor que lo que hacen ellos. Y ahí entra el que yo considero que es el aporte más significativo y sobre el que me voy a centrar en el resto de la charla, que son los aportes metodológicos de Rogers al campo de la investigación en psicoterapia. ¿Qué hace este tipo, en resumidas cuentas? En primer lugar, es el coordinador del primer programa de investigación sistemática en psicoterapia, entendido como el primer programa que involucra a más de una persona y con financiamiento externo y con un diseño explicitado y con condiciones de falsación específicas sobre qué es lo que sucede dentro del consultorio. Para hacerlo, pugna por incorporar nuevas tecnologías de grabación y registro. No podemos decir, insisto, y dice él, que somos mejores que los psiquiatras si no tenemos medios objetivos para salir del consultorio y decir esto fue lo que pasó. Se necesitan nuevas metodologías y técnicas de desgrabación y análisis de sesiones. Y por último, utilizar esa investigación no solo para publicar lindos papers y quedar bien con la comunidad, sino para utilizar esas sesiones desgrabadas, esas mejoras técnicas, esas nuevas ideas sobre la psicoterapia en la formación de los propios psicólogos clínicos. Un círculo virtuoso en el que estudiantes doctorales o predoctorales investigan en psicoterapia, forman sus talantes, forman técnicas, engrosan su capacidad clínica y utilizan los resultados de esa investigación para mejorar sus propias técnicas. Lo que todos esperamos del terapeuta, historia de la investigación sistemática en psicoterapia. La investigación sistemática en psicoterapia comienza en la Ohio State University. Dije que no iba a decir que la primera, pero estoy diciendo que todo empezó acá, así que este video va a envejecer muy mal. A mis nietos que lo estén viendo en 70 años, perdón. Pero a pesar de que seamos críticos y sepamos que en un futuro pueden aparecer otras fuentes y que otro historiador diga otra cosa, es en la Universidad del Estado de Ohio que se formula por primera vez un intento, insisto, coordinado, que involucra a varias personas con financiamiento externo, para determinar cómo se da el proceso de la psicoterapia. Yo voy a hablar de 5 de estos elementos, hay muchos más porque involucró a muchas más personas, quiero enfatizar eso, pero bueno, tenemos 15 minutos más. Este gran programa de investigación se da en 5 fases.
primero con la instalación de equipos de grabación y transcripción de sesiones entre el año 39 y el 41. Después, el uso de esa tecnología para estudiar los hábitos técnicos de los terapeutas, tanto directivos como rogerianos o no directivos. El diseño de una medida de procedimientos de entrevista terapéutica, o sea, el diseño de un instrumento que permita evaluar qué es lo que pasa en la entrevista, que hasta ese momento no está sistematizado. Y luego el estudio, ya dentro de la psicoterapia rogeriana, de cuáles son los procedimientos específicos, las herramientas técnicas que solo estos terapeutas parecen utilizar. Todo esto termina con una tesis doctoral magistral, que es con la que voy a cerrar la charla, que es un estudio que realiza William Snyder sobre cuál es la particularidad del proceso de la terapia no directiva, de la terapia rogeriana, de la terapia que, insisto, se centra en la empatía, en la aceptación condicional, en no discutirle demasiado al consultante. Respecto al primer punto, cuando Rogers le escriben en el 39 para contratarlo de la Ohio State University, él dice que solamente va a aceptar si la universidad se compromete a comprar máquinas para grabar sesiones de psicoterapia. Esta no es exactamente una de las máquinas que utilizaba Rogers, pero es la misma idea. Acá se colocaba un disco de vinilo, no era vinilo, pero era de acetato, lo que vino antes del vinilo. Un disco como de 7 pulgadas, un single de lo que escuchaban nuestros viejos por ahí. Se pasaba la cinta a otro disco virgen y mientras se conectaba a este aparato un micrófono que se ocultaba en la sala donde se desarrollaba la sesión terapéutica y se le daba play, una aguja como la de un tocadiscos iba grabando la señal eléctrica en el disco virgen y a la vez hacía una copia de ese disco en un segundo disco, que luego se podía escuchar en una máquina específicamente diseñada para tal fin y que la desgrabara alguien que estaba escuchando el disco. Esto probablemente sea, si no el primero, uno de los primeros intentos de introducir tecnología dura, en el sentido mecánica, en el sentido de electromagnética, en los esfuerzos de los psicólogos clínicos. Y en el 40, luego que la Universidad de Ohio acepta comprar este equipo, Rogers entra en contacto con Bernard von Kovner, que era como un nerd, un geek de la ingeniería, que es quien le dice, no solamente tenemos que grabar, tenemos que pagarle a alguien para que desgrabe las sesiones. Y es él quien diseña el aparato que aparece ahí en blanco y negro, que, insisto, es una máquina para ir pasando el disco con un pedal abajo, mientras que alguien con unos audífonos escucha y desgraba a mano qué dijo el terapeuta, qué dijo el consultante, qué dijo la diapositiva que no pasa. La primera tesis doctoral que dirige Rogers en Ohio es la tesis de Bernard von Kovner, este muchacho que con esa cara que lo ven hace uno de los documentos más importantes de la historia de nuestra disciplina. ¿Qué hace en esencia este tipo? Compara, por un lado, las anotaciones que toman los terapeutas ni bien termina la sesión, con las desgrabaciones textuales de 51 sesiones realizadas o llevadas a cabo por 20 terapeutas, 11 directivos no rogerianos y 9 no directivos rogerianos. Y clasifica analiza qué grado de similitud tienen las anotaciones y las grabaciones a partir de un esquema de clasificación que no los voy a aburrir con los detalles, pero básicamente busca ver cuán preciso es la anotación que se hizo basándose en la memoria, cuántas distorsiones hay, cuántas condensaciones, cuánto se omitió de lo que dijo el consultante y luego el terapeuta no pudo recordar. Dentro de las muchas cosas que aporta esta tesis, yo quiero destacar que corrobora la existencia de dos tipos de psicoterapia. Una psicoterapia centrada en el counseling, centrada en la tarea, donde el terapeuta asume que sabe lo que le pasa al paciente, dirige el tratamiento, le da información, lo reprende, en esencia lo juzga. Y una psicoterapia centrada en el cliente, donde lo que hace el terapeuta es garantizar un ambiente de aceptación incondicional y de juicio no crítico, y se limita simplemente a clarificar lo que el consultante siente, pero parece que no se da cuenta que está sintiendo. Fomenta el insight, o sea, el darse cuenta de cuáles son los problemas en los que se ve metido, y en ningún caso critica o agrede al consultante. O sea, practica lo que se llama aceptación incondicional. Además de corroborar la existencia de estos dos tipos de psicoterapia, un hallazgo que a mí me parece fascinante de esta tesis es que demuestra que la memoria es muy poco fiable al momento de pensar en nuestras psicoterapias.
Cada una de las columnas es un grupo de terapeutas distinto, terapeutas directivos con mucha experiencia, terapeutas directivos con poca experiencia, terapeutas no directivos con mucha experiencia, terapeutas no directivos con poca experiencia. Independientemente de la formación que tengan, primero que nada, del 100% del contenido de la psicoterapia, de la sesión terapéutica, a lo sumo recuerdan menos del 40% y algunos terapeutas recuerdan el 10%. Y no solamente parecen recordar poco de lo que pasa en la sesión, sino que entre un tercio y un quinto de lo que recuerdan está parcial o totalmente distorsionado. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Porque tienen las grabaciones para comparar. Pero esto es una crítica directa a una idea psiquiátrica muy preponderante de ese momento y una idea también que había fogoneado al mismo Freud, que simplemente con la memoria basta, que simplemente basta, después de 2 semanas de tener un consultante, escribir, garabatear lo que recordamos y basarnos en eso para continuar interviniendo. Mientras que Kovner está haciendo su trabajo, Elias Hull Porter, otro estudiante postdoctoral de Rogers, lo que intenta hacer es, bueno, ya tenemos mecanismos para grabar, ya tenemos formas de saber cuán parecidos son las anotaciones y los registros, pero necesitamos saber cuáles son los procedimientos que se usan en psicoterapia. 2 terapeutas que parecen muy parecidos entre sí, intervienen de formas distintas y obtienen resultados distintos. ¿Qué necesitamos hacer para poder compararlos? Necesitamos hacer un índice o un instrumento para medir cuáles son los procedimientos que se utilizan. Lo que hace Porter es una lista, probablemente la primera, una lista o inventario de procedimientos técnicos en psicoterapia. No importan estas 3, esta es la primera que hace, luego la refina, luego la complejiza un poco más y Rogers le dice, esto es bosta, tenés que mejorarlo, no servís para nada, porque el tipo no era muy no directivo en su trato personal con la gente, sí con los consultantes. Y Porter, después de 3 ensayos fallidos, logra lo que, insisto, probablemente sea la primera estandarización para descomponer una sesión terapéutica y determinar qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo define el terapeuta la situación? ¿La define como una tarea en la que se requiere diagnosticar y tratar una enfermedad? ¿O simplemente es una situación donde el cliente tiene que clarificar lo que siente y tomar responsabilidad por el proceso? ¿Cómo se desarrolla esa situación? ¿El terapeuta da información, reprende, aprueba, interviene, dirige? ¿O constantemente refleja y le devuelve un poco elaborado lo mismo que está diciendo el consultante o la consultante al consultante mismo? ¿Cómo estimula el terapeuta la toma de decisiones? ¿Le plantea tareas, objetivos y metas al consultante? ¿O sondea cuáles son los valores y las intenciones y el contexto del consultante y le devuelve al consultante el poder de dirigir el tratamiento? Es gracias a este instrumento que Porter logra cuantificar el proceso de la psicoterapia. En la primera figura tenemos una comparación entre un terapeuta no directivo y un terapeuta directivo, directivo azul, no directivo rojo o color así feo que no se ve. Y en la segunda figura, un mismo terapeuta a lo largo de distintas sesiones. Y lo que demuestra Porter es que, primero que nada, terapeutas de distintos estilos acuerdan en identificar qué cantidad de técnicas y procedimientos se usan en una misma terapia. Que eso ya es un montón. Nos podemos poner de acuerdo en que acá este silencio es significativo, este silencio no es significativo. Acá el terapeuta intervino, acá no intervino. Pero lo más importante es que sí existen, parece, 2 estilos de terapia. Uno en la que el terapeuta refleja, acepta incondicionalmente, devuelve la emoción que el cliente siente y no la interpreta, y otra que hace lo contrario, que le impone de alguna forma al consultante sus objetivos, su metodología, que de alguna forma le dice al cliente que el terapeuta es el que sabe y el cliente no. Y como muestra la segunda figura, esto también me parece súper interesante, que los terapeutas son altamente consistentes, que el terapeuta que dice cuánto va a ser y cuánto no va a ser a lo largo del proceso de la psicoterapia, efectivamente es lo que hace. Si dice que es no directivo, no va a dirigir. Si dice que es directivo, va a intervenir. Esta lista es tomada por Royer, o un estudiante de maestría de Rogers, que intenta comparar, bueno, lo que dicen los rogerianos con lo que hacen. ¿Es real? El que dice que no es directivo, ¿interviene o no interviene? Y refina el esquema clasificatorio de Porter para descomponer en una treintena de categorías qué tipo de respuestas hacen los clientes y consultantes y qué tipo de intervenciones hacen los terapeutas. ¿Qué encuentra Royer? Básicamente, que en primer lugar, los terapeutas no directivos se caracterizan por esta
tendencia a clarificar los sentimientos del consultante, a no dar directrices, a no imponer sus puntos de vista. Y esto, que me parece a mí lo más importante de todo, que la terapia parece tener una lógica interna, que parece tener dos fases. Una en la que los terapeutas comienzan eh, con cierto grado de aprobación y demostrándole al cliente que están ahí para ellos y que los están acompañando y de alguna forma los alientan. Y a medida que pasa la terapia, se quedan cada vez más callados y permiten que el cliente hable más. Y por el lado del cliente, a medida que pasa la terapia, pasan de quejarse menos y de definir más sus problemas a tener más insight, más conciencia de sus problemas y expresar esperanza y optimismo respecto del futuro. Todo esto nos lleva a la tesis doctoral de Snyder, que insisto, para mí es de los documentos que he leído el más fascinante, que es una tesis de 300 páginas, que es esencialmente sobre el proceso de la terapia no directiva. Sigo tocando el botoncito, perdón. El proceso de la terapia no directiva. ¿Qué pasa dentro del consultorio cuando un terapeuta rogeriano agarra a un consultante? Con ansiedad, con depresión, lo que sea. Y Snyder encuentra tres cosas, entre muchas otras. Primero, que las clasificaciones que están usando para descomponer estas grabaciones son confiables. No importa qué terapeuta agarre la sesión desgrabada y la descomponga, todos acuerdan entre un 60 y un 80% en las clasificaciones literales. En segundo lugar, que los terapeutas son consistentes, como había sugerido Porter 2 años antes. Que el terapeuta no directivo se caracteriza por usar ciertas técnicas y no usar otras, y el terapeuta directivo usa las herramientas que no usa el no directivo y no usa las rogerianas. Medio trabalengua, pero a esta altura medio que ya me entienden. Y el tercer hallazgo es la regularidad del proceso terapéutico, que probablemente este sea el legado más importante de la psicoterapia rogeriana a la práctica clínica actual. Que a pesar de las diferencias individuales y a pesar de la singularidad y a pesar de la subjetividad, dadas ciertas condiciones en el consultorio, el proceso tiende a darse de una forma más o menos regular. A medida, y acá tenemos lo que hace el terapeuta y lo que hace el cliente. A medida que avanza la terapia, y cada una de las líneas es un decil distinto. Comienza terapia, termina tratamiento. A medida que pasan las sesiones, el terapeuta mantiene su aceptación, mantiene las frases y las verbalizaciones que legitiman lo que el cliente siente, pero va cediendo en tener que definir el setting y recordándole qué es lo que vienen a hacer a terapia. Interviene cada vez menos y aumenta su aprobación y aliento en formas de, ajá, sí, formas de decirle al cliente que lo está acompañando y está ahí con él. Y el consultante reemplaza descripciones sobre su problema o quejas o simplemente recordarle a qué viene a sesión por tomas de conciencia, tomas de conciencia, línea punteada, y planes a futuro, o optimismo o esperanza, como quieran decirle. Los clientes acertan las clarificaciones de las emociones, reaccionan bien a que el terapeuta valide sus emociones y rechazan las interpretaciones, rechazan las imposiciones de significado. Describen sus problemas ante las preguntas no directivas del terapeuta, qué te anda pasando, cómo te sentís, y muestran comprensión e insight ante las aceptaciones simples. Toman conciencia de lo que les sucede cuando el terapeuta se muestra receptivo de esos problemas. Lo interesante es que simplemente clarificar las emociones, estás enojado, siento que estás contento, siento que estás frustrado, no produce insights. Es casi igual que nada. ¿Pero en qué ayuda? En que los consultantes sientan confianza, sientan que el ambiente es seguro, genere rapport y permitan en sesiones futuras expresarse más libremente. Y en último punto, que el tono emocional del contenido cognitivo, las emociones que comunica el cliente, comienzan muy negativas, por desesperanza, por ansiedad, por depresión, y van mutando de rechazo a aceptación progresiva, a medida que el terapeuta se pone a su disposición. No vamos a andar en esto, pero por supuesto es un proyecto que, como fue el primero, uno de los primeros, ha tenido muchas limitaciones y se encargaron de criticárselas. ¿Qué es lo que cuenta como una respuesta en terapia? ¿Qué es lo que cuenta como una idea? Cada oración que dice el consultante, cada silencio. ¿Cuál es el correlato verbal de una idea? Si decimos que el consultante tuvo una idea tal, ¿cómo sabemos que lo que está diciendo se corresponde con lo que piensa? ¿Cómo se puede reducir la subjetividad de todo esquema de clasificación? Una aceptación, una negación, un rechazo, son todas categorías que construimos los humanos y son temporales, son subjetivas. ¿Cómo mejorar esas clasificaciones?
¿Cómo demostrar que en última instancia la terapia funciona, que da resultados, si no estamos haciendo seguimientos, que es un proyecto de investigación que no considera follow-up? Y por último, ¿cómo saber si lo que estamos haciendo no es simplemente reforzar verbalmente lo que queremos que nos diga el consultante? ¿Cómo no estamos condicionándolo, como un perro o como un gato de Thorndike, para que nos diga lo que queremos oír? Que es una crítica que este tipo no espera ni siquiera 2 años para hacer el proyecto de investigación, pero que hay que darle la derecha a los conductistas operantes cuando dicen que es mucho más complejo que lo que parece lo que sucede dentro del consultorio. Por supuesto que no voy a quedarme simplemente con que Skinner ganó. Rogers de alguna forma se hizo eco de estas críticas. Entre el 44 y el 45, uno de sus últimos estudiantes doctorales realiza una comparación entre todas las sesiones que habían grabado en Ohio hasta el momento y la única desgrabación que existía de un caso psicoanalítico. Y spoiler, demuestra que la terapia no directiva produce mejores y más cambios. Pero no puede llegar a ver los resultados de su éxito porque muere. No muere Rogers. Es contratado como director de la clínica psicológica de la Universidad de Chicago, en la que le dan mucho más dinero, y después de 2 años de hacer nuevos proyectos con la gente que se había llevado de Ohio hasta Chicago, obtiene financiamiento de la Rockefeller para hacer uno de los primeros proyectos de investigación, ya no solo sobre proceso, sobre qué es lo que pasa dentro del consultorio, sino sobre resultados, qué es lo que funciona en la terapia y cómo mejorar la efectividad comparativa entre la terapia no directiva, rogeriana, el conductismo y la terapia psicodinámica o psicoanalítica. Para cerrar, cuando yo empecé investigando este tema, y espero que se haya notado, me llamó mucho la atención que constantemente se cite un tipo y se lo tome como influencia cuando en realidad ya no lo leemos o no lo vemos en los stands y ni siquiera se lo cita. Pero como dice Donald Roth, que es un historiador que a mí me gusta mucho y que falleció hace poco, cuando uno ve en perspectiva histórica lo que hizo este tipo, y insisto y destaco, lo que hicieron sus estudiantes postdoctorales, fue abrir un nuevo campo dentro de la psicología clínica y la psicoterapia. Rogers fue un terapeuta que no trabajó bajo la supervisión de psiquiatras, por lo tanto fue un modelo de rol en cuanto a la independencia de la profesión. Diseña su propio sistema de psicoterapia, y no solamente que es algo novedoso, sino que demuestra que es un programa fértil para producir investigación sobre procesos y resultados, y a mí me parece que esta es la frase fundamental, independientemente de lo que los psicólogos piensen acerca de las ideas sobre la terapia. Yo imagino que la mitad del auditorio hoy disiente con muchas ideas de Rogers, y yo también, pero independientemente del contenido, de la verdad del contenido cognitivo de las ideas de Rogers, es indudable que estos logros lo hicieron un rol a seguir. Y si luego los conductistas operantes, y luego los gestálticos, y luego, tarde pero seguro, los psicoanalistas, empezaron a evaluar empíricamente sus resultados, fue porque un tipo y sus estudiantes doctorales, a comienzos de los años 40, se propusieron estudiar qué era lo que funcionaba en la psicoterapia. Es eso, a mi criterio, lo que le debemos a él y a sus colegas, y es esa la raíz de lo que creo yo, que todos esperamos de nuestros terapeutas. Muchas gracias.